Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Agradezco la oportunidad de poder estar acá. Yo quiero hacer una breve presentación. Si quieres pasamos la lámina representando la Fundación Sendero de Chile, una entidad que tiene 12 años de existencia, que ha trabajado básicamente en el diseño y en la ejecución de programas de educación ambiental al aire libre, de formación de guías de ecoturismo, de diseño de políticas públicas relacionadas con el tema de senderos, con áreas protegidas, con comunidades locales, etcétera, a lo largo de todo el país. Pero más que hablar de nosotros, quisiéramos compartir algunas visiones, algunas reflexiones y también poder hacer algunas sugerencias en las materias que los ocupan, que tiene que ver con la elaboración de la nueva Constitución. Desde una perspectiva, desde los cerros. Quiero hablar desde los cerros. Y empezar con esto resaltando la importancia que tienen tanto en nuestra geografía, en nuestra cultura, en nuestra historia, los cerros y los ríos en Chile, los grandes olvidados desde nuestra perspectiva. En tanto son refugios de nuestra biodiversidad, nuestras dos grandes cordilleras y algunos cordones transversales son nuestros grandes corredores biológicos para favorecer la migración y distribución de nuestra fauna. Son también paisajes culturales que hemos heredado de nuestros antepasados, ya sea pueblos originarios, arrieros, pirquineros, peregrinos y tantos otros pueblos mestizos que han desarrollado su historia y su cultura en los cerros y a las orillas de los ríos. Son también, finalmente, nuestra principal infraestructura ecológica para enfrentar los desafíos de adaptación a la crisis climática y al déficit hídrico que afecta a gran parte de nuestras regiones. ¿Sigamos? Aquí quisiera compartir un trabajo reciente en el cual hemos estado trabajando con el proyecto del Ministerio del Medio Ambiente, GIEF Corredores Biológicos de Montaña, lo que es un trabajo muy interesante de planificación ecológica a escala local para 30 comunas donde se está desarrollando este proyecto, que son de la región metropolitana y de la región de Valparaíso. Y ustedes pueden observar justamente que las principales infraestructuras ecológicas de esta zona central de Chile están justamente en los espacios de cordillera, de precordillera, particularmente importante es la cordillera de la costa y lo que es la precordillera andina. ¿Sigamos? Bueno, ¿cuáles son las principales amenazas y sacrificios ambientales a los que están sometidos hoy día estos espacios tan importantes? Más de los 2/3 del territorio del país corresponde, estamos hablando de 2/3 del territorio del país. En primer lugar, destacar los usos extractivos no compensados ambientalmente en distintos ámbitos de la esfera de la producción, minera, forestal, inmobiliaria, monocultivos. También vemos usos especulativos, ¿ya?, asociados a la instalación de redes de transmisión eléctrica, ¿ya? Algo que se está dando mucho, particularmente aquí en las regiones del centro del país. La fragmentación de las propiedades de cerros en parcelas de agrado, las modalidades de recreación incompatibles con objetivos de protección como lo son el motocross, las bicis de descenso, la pesca y la caza furtiva, los asados y carretes, ¿no?, y en general todo lo que tiene que ver con la depositación de residuos. Obviamente que hay otros elementos como son las descargas en los ríos, descargas de aguas servidas, etcétera, etcétera. ¿Cuáles vemos que son las necesidades actuales y futuras? ¿Ya? En una perspectiva de cambio, de aprovechamiento, de mirar nuestra geografía, ¿ya?, hacernos cargo de nuestra geografía, no darle la espalda a los principales hitos como lo hemos hecho con ríos, con cerros. Y en ese sentido pensamos que hay que que es el momento, aprovechando este espacio único de la nueva Constitución, como para generar las bases para dar un gran salto cualitativo en materia de protección efectiva y no solo declarativa. Protección efectiva de nuestros patrimonios naturales y culturales.
aprovechar las grandes oportunidades que se nos abren para el desarrollo rural en nuestro país, en base al ecoturismo, a la restauración ecológica de paisajes, la educación y la sensibilización ambiental. Se trata de potenciar nuevas fuentes de empleo verde y decente, generadores de enormes externalidades en términos de salud y belleza para el disfrute de las poblaciones urbanas afectadas por el sedentarismo y algo que me gusta mucho resaltarlo, lo que se llama el síndrome de déficit de naturaleza, ¿no? Que es una especie de enfermedad que nos atrapa en las comunidades urbanas, digamos. Bueno, los grandes frenos que veo que se interponen a la protección de este patrimonio tan rico y a las posibilidades de desarrollar un uso público regulado y responsable. En primer lugar, la estructura de propiedad de los cerros. Segundo lugar, la no delimitación de los bienes nacionales de uso público en el caso de los ríos. Hoy día existe el mecanismo, pero es un mecanismo tan engorroso, ¿ya?, con responsabilidades tan diluidas, tan repartidas entre distintas instituciones, que hace que no podamos hacer una política desde la gestión ambiental municipal, por ejemplo, en torno a nuestros ríos. Y tercer lugar, lo que llamamos la pasividad del Estado en materia de protección de la biodiversidad y el patrimonio cultural en tierras privadas, especialmente en la zona central de Chile, entre las regiones de Coquimbo y Biobío, donde básicamente es propiedad privada, heredera del Chile colonial. El Chile que se amplió hacia el norte, hacia el sur, tiene sí una importante cantidad de tierras fiscales que están, tierras públicas que se concentran en las regiones extremas. Sigamos, por favor. Bueno, para hacerme cargo de esta afirmación que puede sonar un poquito dura, quiero mostrar algunos datitos nomás. El presupuesto del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, que abarca 18,6 millones de hectáreas, más del 20% del territorio de Chile. Para el año 2021 fue de 17.000 millones de pesos, que son equivalentes a apenas un 2,3% del presupuesto del Ministerio de Agricultura, con la curiosidad de que el tema de áreas silvestres protegidas sigue en Chile muy rezagado respecto a otros países, dependiendo del Ministerio de Agricultura y no de un Ministerio del Medio Ambiente, que se creó hace 10 años y que estamos esperando que se concrete la esperanza de la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Para que vean las distorsiones que hay en la asignación de recursos en estas materias, el presupuesto de este 20% de Chile es menos de un 50% del presupuesto del Parque Metropolitano de Santiago, que tiene 737 hectáreas. No quiero sugerir que se baje el presupuesto del Parque Metropolitano, pero esta sí es una prueba del centralismo y la compartimentación de las decisiones públicas. Como uno depende del Ministerio de Vivienda, que es más rico, tiene un buen presupuesto. El Ministerio de Agricultura, que tiene otras prioridades, la conservación de la naturaleza está muy subordinada al ser un país potencia agroalimentaria. Fíjense usted, las 2/3 partes del gasto, de este pequeño gasto público en el sistema de áreas silvestres protegidas, se financia con ingresos propios, con el coste de entradas. Y menos de un 30% son con aportes fiscales directos. O sea, estamos hablando de cerca de 5.000, 6.000 millones de pesos apenas son aporte fiscal directo. Y de esto se va un 76% en remuneraciones y un 0% en inversiones. Fíjense el caso del Parque Metropolitano, en cambio, que tiene un 19% en remuneraciones y un 76% destinado a inversiones. Para modificar estas relaciones no se requiere un cambio constitucional, basta con un cambio en las voluntades y en las prioridades políticas. Pero vamos a entrar a lo otro. Quisiera, para refrescar un poco, algunas referencias internacionales que son inspiradoras. Por ejemplo, en España se han declarado caminos públicos 125.000 kilómetros de antiguas vías pecuarias o rutas de arrieros conocidas en Chile, que abarcan un total de 425.000 hectáreas, o sea, el 1% de la superficie del país.
A partir de esto se ha montado una red de 55.000 kilómetros de senderos homologados, que son administrados y manejados por los municipios y las federaciones regionales y locales de deportes de montaña. Cerca de un 15% de los adultos españoles practican el senderismo al menos una vez al mes, contribuyendo a las políticas conservacionistas de turismo y de contacto de las poblaciones con la naturaleza. En el caso de Alemania, hay 200.000 kilómetros, para un país bastante más chico que el nuestro, ¿ya?, de senderos homologados, y en este caso hay un 35% de la población adulta que practica el senderismo. O sea, estamos hablando de 80 millones, el 35%, estamos hablando de 30 millones de alemanes caminando todos los meses. O sea, hay que tener 200.000 kilómetros de sendero para que no se genere una sobrecarga, que es lo que está empezando a verse en los poquitos senderos que tenemos en Chile. Simplemente simplemente para que vean lo que es una red continental de senderos de grandes recorridos. Hay senderos que van de Noruega hasta Portugal. Hay senderos que van de Grecia al norte de Escocia. Estos son la red de los senderos de grandes recorridos europeos. No solo los europeos. Este es el primer gran sendero de gran recorrido, que es el sendero Los Apalaches, en los montes Apalaches en Estados Unidos, que atraviesa por una cordillera muy similar a la nuestra, digamos, en términos de que es una cordillera cercana a la costa, ¿no?, que también son 3.500 kilómetros, más o menos, piensen eso, viene a ser un porcentaje importante de nuestros 4.200. Sigamos. Este ya es casi un extremo. Canadá es muy grande, ¿no?, y tiene 3 océanos, unidos por una red de senderos que van desde el Atlántico al Pacífico y al Ártico. Un país parecido al nuestro en términos de su localización en el hemisferio y tener esta característica de ser largo y flaco. También Nueva Zelanda. Sigamos. Pero no solamente hablar de estos países que muchas veces queremos llegar a ser como ellos en muchos aspectos, sino que también hablar de lo que pasa aquí en Latinoamérica. Huella Andina, el primer sendero gran recorrido que se hace en Patagonia, norte argentina, que va en el equivalente a Chile desde Lonquimay hasta Palena, 500 y tantos kilómetros. Vean lo que pasa en la ciudad de Río de Janeiro, donde en medio de la ciudad de Río de Janeiro hay un cordón montañoso más grande que el San Cristóbal, ¿ya?, a la escala de Río de Janeiro, que tiene como 20 millones de habitantes. Aquí hay un sendero que va justamente por estas cumbres, ¿ya?, por esta línea de cumbres, en medio de la ciudad. Son 170 kilómetros. Entonces, con esta, sigamos por favor. Aquí quiero meterme porque un poquito lo que queremos transmitir es poder crear las condiciones que habiliten la posibilidad de que en Chile podamos tener una red de senderos relevante. Y esto tiene miles de beneficios, no solo en términos de empleo, sino que también en términos de la salud, en términos de la convivencia nacional, en términos de, en fin, salud mental, etcétera, etcétera. Y sobre todo también el tema que nos ocupa acá, que tiene que ver con los conocimientos. El senderismo no es solamente deporte, el senderismo es educación, el senderismo es desarrollo local, en fin. Entonces, en ese sentido, lo que queremos proponerles es que ustedes puedan aportar en abrir espacios para ejercer la función social de la propiedad de las infraestructuras ecológicas hoy día en manos privadas. Al respecto, estamos pensando en crear mecanismos que permitan. Esto no quiere decir que sea una lógica expropiatoria así radical, sino que más bien lo que se busca, y es algo que hemos estado trabajando dentro de las limitaciones que impone la actual norma jurídica, de poder llegar a acuerdos entre propietarios. Los cerros tienen propietarios de grandes superficies. No es como en el valle, que son pequeñas superficies. No, estamos hablando aquí al lado de Santiago, en la comuna de Maipú, en la comuna de Pudahuel, estamos hablando de propiedades de 700, 1.200 hectáreas. Entonces, no es que haya que transar con tanto propietario. Creo que es muy interesante la relación que se puede generar entre propietarios, municipios,
comunidades, asociaciones de turismo, profesores, comunidad local. Y en ese sentido pensamos que mecanismos interesantes de buscar hacia el futuro, que tiene que ver con la posibilidad de afectar al uso público lo que son huellas históricas en cerros y orillas de río, utilizadas tradicionalmente por arrieros o peregrinos, por dar algunos ejemplos, para que puedan ser administrados por los municipios o gobiernos regionales con la colaboración de las organizaciones territoriales. Tremendo desafío para Chile. Limitar el derecho de propiedad. Esto ya está en la actual Constitución de una manera bastante genérica. Limitar el derecho de propiedad imponiendo una figura nueva, muy interesante que se desarrolla en Chile, que es el derecho real de conservación, ¿ya? En el caso de lo que llamamos las infraestructuras verdes de mayor relevancia ecológica y en la prestación de servicio ecosistémico, sujetas al desarrollo de proyectos locales de conservación y uso público responsable. No es crear senderos y declararlos de uso público y aquí nadie se hace cargo y entramos en un conflicto con el propietario. No, si vamos a generar senderos, también tenemos que generar las condiciones para que esos senderos sean bien administrados. Y en ese rol es fundamental lo que pueden hacer las comunidades locales y lo que pueden hacer los municipios. Entonces, lo mismo que estoy hablando, me he cargado un poquito hacia lo natural, pero también vemos a los cerros y los ríos como gran portadores de un patrimonio cultural tangible e intangible. Es absolutamente aplicable lo que estoy diciendo al ámbito de lo cultural. A mí no me gusta esa distinción entre patrimonio natural y cultural, creo que están muy vinculadas, imbricadas una y otra. Y la siguiente, y bueno, ojalá podamos contar también en Chile con una gran red de senderos por cerros y riberas de río que nos permitan generar miles de empleos locales de guardaparques, guías de ecoturismo, educadores ambientales y atender esa creciente demanda ciudadana de contactarse con la naturaleza y el patrimonio cultural y que ese contacto sea responsable. Esta creciente demanda ciudadana, podemos llegar a los 35% de la población alemana algún día. Ya en la pandemia se ha notado, ¿no? Apenas se libera la pandemia, la gente está yendo a los cerros y está haciendo colas para entrar a los 3, 4 senderillos que hay aquí en torno a Santiago. Y hace cola y no va a senderos maravillosos que están al otro lado y que simplemente pedirle permiso al dueño. Entonces, en una cultura dialogante se puede llegar a acuerdos muy interesantes, como lo han hecho en un montón de otros países. No veo por qué en Chile no lo podamos hacer. Y, nostálgicamente, me despido mostrando lo que era el proyecto del Sendero de Chile hacia el año 2007, cuando había comprometidos recursos públicos para hacerlo, pero las voluntades políticas soplaron otros vientos y este sueño, que era para concretarlo, para celebrar el bicentenario, lo pensamos para celebrar el tricentenario de nuestra República. Muchísimas gracias. Eso.